Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Luego de un pequeño parón, solamente de una semana esta vez, estamos aquí de vuelta para hablar un poco siguiendo el hilo de la conversación que tuvimos en el último vídeo, cuando hablamos de Mindseeker, nombre temporal, para la herramienta con el fin, es una herramienta con el fin de vender mejor tus cartas en Card Market o incluso también cómo comprarlas de una manera un poco más eficientemente. Pero creo que no solamente es interesante ver la herramienta, sino también entender un poco cuál fue la investigación que ocurrió por detrás, cuál es el research, ¿no? Los papers que se generaron para poder llegar a la conclusión de que eso es una herramienta que obviamente pues, puede llegar a valer la pena. Y para ese sentido, lo que vamos a hablar hoy es qué es lo que ha ocurrido, por qué hice esa herramienta, por qué pensé que es una buena idea y por qué creo que fundamentalmente todas las plataformas, no solamente Car Market, sino todas las plataformas que tienen una índole europea, con una naturaleza tan heterogénea, digamos, de la población que hay en Europa. Obviamente un habitante de España no es lo mismo que un habitante de Alemania en muchísimos sentidos, en el económico en particular y en cómo juegan al Magic o cómo interactúan con el Magic también. ¿Por qué pensé que esto era necesario y por qué creo que fundamentalmente, como dije antes, todas las herramientas de inventario y las plataformas de mercadeo lo hacen incorrectamente a la hora de recomendar precios o dar guidelines de precios a los jugadores? Pero antes, como siempre, sí te puedes suscribir al canal. Pasamos ya a los 3.200 seguidores, llegamos a 3.000 en la cuenta de Twitter. Nuestro nuevo objetivo son los 5.000. Cuando sean los 5.000 creo que ya me voy a retirar. Me voy no sé, a Bali, a vivir del cuento y a tomar caipirinhas en la playa. Se venden caipirinhas en Bali. Si no, me voy a Brasil, da igual. Pero la cuestión es eso, suscríbete, que es gratis, completamente. Es completamente gratis. Te suscribes abajo y si te interesa la herramienta de Mindseeker, como siempre, tienes que entrar a patreon.com. Y si te haces un mecenas del canal, puedes tener acceso a esta herramienta. Pero vamos a hablar de la herramienta en sí. Tengo unos ciertos números, voy a chequear en mi otra pantalla para ver la chuletilla, porque es importante de lo que hablar. Básicamente, para llegar a la conclusión a la que llegué de por qué esto es creo que es una buena idea, analicé unas 10.500 ventas en Car Market. No mis ventas, sino ventas de personas independientes. Como posiblemente sabéis, esto es una información pública. Tú puedes ir a Car Market en cualquier momento, entrar al perfil de un vendedor, cualquier vendedor, el tuyo incluido, y puedes ver a quién le has vendido una carta. No puedes ver no solamente el nombre de usuario, que en este caso es irrelevante para mí. Yo lo que quería ver es en qué país residía ese usuario a la hora de comprar esas cartas y de dónde es el vendedor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy basado en el Reino Unido. Agarro las 100 ventas, las últimas 100 ventas que hice. Y en esas últimas 100 ventas, pues puedo ver básicamente quién me ha comprado o de dónde me han comprado. Sorpresa para nadie, en el mío es 100% de gente del Reino Unido. Pero quizás si tú estás en España o en Francia o en Alemania, bueno, pues espero que no estés en Francia o en Alemania, o en Italia o en Portugal, donde tú quieras, seguramente tengas otro perfil de usuario que te compra. Quizás son muchísimos más un porcentaje mucho más grande de españoles, pero también hay franceses y también hay italianos y también hay griegos que te están comprando cartas a ti. Evidentemente, por la naturaleza del Reino Unido, que gracias al gran Brexit que nos jodió básicamente Car Market para todos los británicos afuera, bueno, no los británicos, todos los que vivimos en el Reino Unido, no podemos comprar básicamente. Es prácticamente imposible comprar fuera del Reino Unido ahora porque te cobran 20% más ya por la cara si quieres comprar un vendedor profesional o de power seller. Y también tienes que saltarte las aduanas, por lo cual es un problema y sobre todo es un problema para enviar cartas a Europa. Por lo cual la mayoría de la gente que me va a comprar a mí no van a ser europeos, sino que van a ser británicos. Pero en tu caso, si estás en España, por ejemplo, es completamente diferente. Bien, entonces tenemos que hacer un análisis para entender quién está comprando cartas, a dónde las están comprando y cuál es el porcentaje de compras. Bien, tenemos, como dije anteriormente, 10.500 ventas. El split es 5 power sellers, 5 profesionales y 5 privados por país. Hay 7 países. Eso daría las 10.500 ventas. Por lo cual, si lo que tenemos que hacer es básicamente es un simple análisis de, ok, ¿cuánta gente es del mismo país que el vendedor? Y sacamos un ratio de cuánta gente compra y vende en esos países, ¿no? Entonces, eso si hacemos esa cuenta, que es bien simple, entonces haces un agregado de toda la gente que compra en España, por ejemplo,
o ni siquiera, agarro todos los 10.500, digo, si es del mismo país, si este usuario es del mismo país del vendedor, ergo 1, si no, 0. Vale, si haces todo ese cálculo, en realidad no es tan grande la diferencia, sino que vemos que es un 72% de la gente, de los compradores, son del mismo país que del vendedor. Y ahora dices, bueno, 72% es un buen número, es considerable. Pero hay que tener otras cosas en consideración. En este caso, como dije, agarré 7 países. Esos 7 países son España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido y Holanda. Que digamos que podemos argumentar que son los 7 países más importantes de Europa a la hora de jugar al Magic. Quizás puede haber algún otro país por ahí suelto, pero quizás Rusia puede haber en el centro, pero Rusia no está en Calamaque, por lo cual no lo podemos considerar, y menos ahora. Quizás ahora evidentemente sería una mala idea considerar a Rusia como parte de cualquier mercado mundial. Por lo cual agarré esos 7 países. Si tenés alguna opinión de qué otro país debería utilizar, déjalo en los comentarios aquí abajo. Y si hacemos un agregado de todos esos países, vemos que es un 72% de los jugadores, como dije yo, de los compradores, perdón, son del mismo país que los vendedores. Pero a su vez hay ciertas variaciones dentro de los países. Eso quiere decir, si yo te digo que son 72%, no quiere decir que en España son 72%, en Alemania son 72%, en Francia son 72%, sino que cada país tiene su pequeño ratio. Y aquí es cuando empieza la cosa más interesante a la hora de hacer análisis, que es cuando vemos que, por ejemplo, si agarramos a toda una lista de vendedores y decimos que el vendedor es de un país, por ejemplo, vamos a decir que es un país de España, y cuál la gente de las personas que la han comprado son también de España. Eso es algo, hacerlo un poco más granulado para saber exactamente quién es el que está comprando en España. ¿Son españoles también? ¿O son alemanes, griegos, yugoslavos? Bueno, yugoslavos no existe, pero bueno, croatas o lo que sea. Entonces, si vemos en España, vemos una gran diferencia en la gente que está comprando. ¿Ok? Ahí, o sea, si tú eres una tienda española, por ejemplo, no vas a tener el mismo número de gente que tiene una tienda del Reino Unido. Y puedo hablar también de usuario privado. Eso no tiene nada que ver. Los usuarios privados tienen un ratio mucho más local que un power seller o que un profesional. Eso, los profesionales tienden a ser más internacionales que un privado, ¿no? Pero vamos a hablar ahora todo de un agregado. Si eres un privado, podemos hacer un análisis también en un futuro, en un vídeo futuro, en el cual vemos granulado por tipo de vendedor. En España, el 61% de los compradores son los mismos que los del vendedor del mismo país. O sea, por ejemplo, solamente un 61%, casi 62% de españoles compran, 62% de la gente que compra en una tienda española son españoles, ¿ok? Son del mismo país. Pero eso no es el peor ratio, o sea, como vemos que es peor, es un poquito más bajo que el 72%, de lo que estábamos hablando antes del agregado, pero ni siquiera es el peor de todos los países. Estamos viendo de que, por ejemplo, Portugal tiene el más bajo de todos, que es un 44%. O sea, ergo, ¿qué quiere decir esto? Que hay más gente extranjera comprando en tiendas portuguesas que portugueses. Por lo cual es curioso, ¿no? Porque normalmente uno entendería de que hay más gente comprando en el propio país que gente de otros países. Pero considerando que Portugal tiene una población bastante pequeña y es un país de los más quizás empobrecidos en Europa, dentro de Europa, junto con España y con Italia. No estoy diciendo que son países pobres, estoy diciendo que son los más países más empobrecidos comparado con Holanda, con Alemania o con Francia. Por lo cual vemos esta tendencia de que hay mucha más gente que compra en esos países, por cualquier sea el motivo, que comprando en sus propios países. En el caso de Portugal es el mínimo, después en el otro es España con un 61%. También tenemos un porcentaje bajo en Holanda, otro país que es de mucho dinero pero que tiene poca población, que es un 60%. Y el siguiente sería Italia con un 71%. Y los 3 países que más compran en su propio país son el Reino Unido, obviamente, con casi 98% de la gente compra en su propio país. Que las ventas que ocurren, todo lo que estoy diciendo de que compran en su país, quiere decir que lo que estoy diciendo es que las ventas que ocurren en ese país son dentro del Reino Unido, son 98%. Las ventas que se realizan en Alemania
Dentro de Alemania es el 82% y en Francia es un 85%. En España el 61%, Italia el 71%, Portugal 44% y 60% en Holanda. Es importante entender que estos son ventas, o sea, desde un punto de vista de un vendedor. Si yo soy un vendedor, estoy viendo que en España, por ejemplo, un 61% de la gente que me compra cartas son españoles o están en España. Es diferente a cómo interactúan los compradores, que eso es una cosa diferente, porque en este análisis yo tengo dos pares que son compradores y vendedores. El análisis que os acabo de dar, del 61% en España, voy a utilizar España como piedra angular, porque supongo que la mayoría de la gente está más interesada en España que en Holanda, por lo cual en el 61% de la gente, desde un punto de vista de un vendedor, yo vendo cartas a un 61% de españoles. Pero, si soy comprador, esa es otra historia. Es una historia completamente diferente. Bueno, no es completamente diferente, pero es bastante más diferente de lo que pensáis. Si hablamos de compradores, aquí. Si yo soy un comprador, por ejemplo, si yo estoy interesado en comprar cartas, ¿ok? Como un jugador de Magic, y quiero comprar una tienda, si soy español, no tengo un 61% de posibilidades de comprarle a un español. De hecho, las compras que se hacen en un país, en España en este caso, es un 78.8%, casi un 79%. Digamos que casi un 80% de los españoles compran en España, a pesar de que el 61% de las ventas en España ocurren en España. ¿Ok? Eso es curioso, porque después vemos que, por ejemplo, Alemania tiene un porcentaje mucho más bajo, de un 67%. En Francia vemos que es un 80%. En Italia un 84%. En Portugal es un 91%. O sea, la mayoría de la gente que compra, la mayoría de los portugueses compran en Portugal. ¿Ok? No compran no compran afuera. A pesar de que las ventas en Portugal, la mayoría ocurren fuera también. Y en Holanda un 79%. En el Reino Unido también es curioso porque a pesar de que la mayoría de la gente vende, los británicos venden a británicos, los británicos solamente compran un 87%. Tienen un 87% de las ventas. Y esto es básicamente porque si vamos más adelante podemos ver de que las ventas que se realizan son diferentes. O sea, están diferentemente divididas. Hay mucha más gente que compra, hay muchos españoles que compran cartas, o sea, tiene un índice un ratio bastante superior a las compras que tienen comparados con otros países. Los portugueses compran poco, por lo cual, si tú eres un portugués, compras en tu país, pero no influyes mucho en este análisis porque hay pocas compras que vienen de un portugués, igual que de un holandés. Mientras que países como España, Francia y Alemania tienen un índice de compra mucho más alto, son mucho más activos en car market y por eso vemos esta diferencia de precios. Entonces, a pesar de que tú eras un vendedor, vamos a hablar un poco de conclusiones para concluir el vídeo, porque son muchos datos y quizás se está volviendo un poco complicado. Tú tienes que pensar cuando estás intentando vender cartas o cuando estás intentando comprar cartas, pero vamos a hablar aquí en un punto de yo quiero vender mis cartas, yo estoy en España y quiero vender mis cartas. Pablo me está dando estas datos, me está diciendo, ok, o sea, mi 60% de mis ventas van a ser en España, por lo cual tengo que pensar, no tengo que pensar solamente en cómo vender en España, porque hay un 40% de gente que me va a comprar de otro país. Pero si te fijas, el 98% de la gente que compra, perdón, el 88% dije que era, ¿no? El 78%, casi el 80% de la gente que está de los compradores de cartas en España, compran en España. Por lo cual tienes que tener pensado de que, ok, hay un mercado que el 80% de la gente va a comprar en este país primero y luego va a comprar afuera. Si tú no eres un vendedor profesional, en el cual tú tienes productos gancho, en el cual puedes enganchar a la gente y obligarlos a comprar en tu tienda, es difícil que una persona de afuera te vaya a comprar a ti. Tienes que focalizarte muchísimo en el mercado, interno. Y esto es importante porque tú no vas a poder competir contra las tiendas grandes de Magic en España. O sea, hay muchas tiendas muy importantes en las cuales van a regir muchas veces el comercio extranjero. O sea, alguien va a comprar. Si hay un extranjero que va a comprar en España, va a comprar una compra normalmente grande. ¿Por qué? Porque los costes de ese envío van a ser muchísimo más grandes. Por lo cual, si yo te estoy diciendo, ok, voy a comprar una compra grande de 100, 200 euros, evidentemente se lo voy a comprar quizás
al lugar que esté más barato la carta. Y los españoles suelen tener las cartas bien baratas, igual que los portugueses, igual que los italianos. Quizás esto es por el problema de poder adquisitivo que se tiene en contra de otros países del viejo continente, como podría ser Inglaterra, como podría ser Francia o como podría ser Alemania. Y es por eso que vemos una gran participación de compradores internamente en España, porque es un producto que va a estar mucho más adecuado, el precio va a estar mucho más adecuado a la realidad española, mientras que un alemán quizás se siente más incentivado, obviamente solamente un 67% compra en Alemania, se sentirá mucho más incentivado en comprar afuera si es una necesidad, porque si está más barato afuera y el envío básicamente me compensa, pues obviamente lo compraría afuera. Por lo cual tú, como vendedor privado, lo que te recomendaría, lo que hago yo soy un vendedor privado, obviamente, como cualquiera de vosotros, a menos que seas una tienda y estás viendo esto, al tiro que más te interesa, obviamente, es intentar vender las cartas a mercados internos. Y eso es exactamente como Mindseeker te ayuda. Porque lo que te va a decir te va a medir las cartas en tu mercado interno, en las condiciones que tú lo tienes, que esos son otros dos. De la Sagrada Trinidad es el país donde lo vendes, el idioma de tu carta y el estado de tu carta, la condición de tu carta, si es Near Min, Excellent, etc. El posiblemente más importante, el precio, el que mejor marca los precios es tu país. ¿Cómo puedo vender esta carta en mi país? Ya que, como puedes ver, el 80% de la gente que compra en España va a querer comprar en España. Como punto número uno. Y luego habrá otra gente que compre fuera. Pero la mayoría va a comprar dentro de España. Por lo cual tienes que focalizar tu mercado a ese tipo de clientes. Idealmente, a mí los números lo que me sugieren es que la gente en España está poniendo las cartas demasiado barato, ¿ok? Y es por eso que la gente lo compra de afuera. Tú tienes que pensar que si yo estoy en Alemania y quiero comprarte a ti en España, mis gastos de envío son mucho más altos, por lo cual el precio de la carta me tiene que compensar. Pero si tu carta está muy cara, no me compensaría, por lo cual creo que esta diferencia que vemos de que en Portugal, en el Reino Unido y en Italia los porcentajes son tan bajos a la hora de ventas que ocurren dentro del país, o sea, pasamos de un 61% en España de las ventas que ocurren dentro del país a un 78% de gente quiere comprar, 79% de gente quiere comprar, por lo cual vemos que los vendedores quizás están vendiendo muy barato o más barato que la media europea, y lo que hace es que europeos vengan y compren cartas en España en lugar de que españoles mantengan su pool de cartas dentro de cosas. Eso es un problema. Es un problema por muchos motivos, una conversación que podemos tener en otro vídeo de vuelta, porque ya es un tema un poco más complejo, pero quitar pool de Europa para que se vaya a otro país va a ser un problema a la larga. Va a ser un problema en el cual vas a tener que comprarle. Si quieres comprar cartas, vas a tener que comprar afuera y te va a salir mucho más caro. Por lo cual lo ideal sería que los precios de aquí estén regulados para el mercado. Cuando tú pones un precio, debería estar regulado para el precio del mercado español y no del mercado alemán o el mercado holandés o el mercado portugués. Por eso creé Mindseeker, por eso y por los otros dos motivos, la condición y el estado, que también son, el estado y el lenguaje, que también son bastante importantes. Pero una de las cosas que te tienes que fijar tú si quieres vender cartas en Card Market de una manera eficiente, por eficiente me refiero que intentes sacarle todo el valor que puedas a tus cartas, es fijarte a qué precio está en tu país de cada carta que estás poniendo e intentar poner un precio competitivo en tu país. Si un tipo italiano lo tiene a 1 euro menos o 3 euros menos o 20 euros menos de lo que tú lo tienes, piensa que el 80% de los compradores en tu país, España, van a querer comprar la carta, te la van a querer comprar a ti, no te la van a querer comprar a un italiano. Van a venir y seguramente van a filtrar por España primero, y si no encuentran nada que valga la pena, es cuando van a dejar de filtrar eso y buscar a otro usuario en otro país. Por lo cual, si tú tienes un buen posicionamiento y sabes cómo colocar el precio correctamente para que tu país se vea atraído básicamente a tus ofertas, es cuando vas a poder vender un poco mejor tus cartas. Espero que haya tenido sentido lo que estoy diciendo. Si no, te voy a dejar la herramienta aquí arriba. En el vídeo anterior es cuando discutimos sobre Mindseeker y hay una especie de muestra en la cual puedes ver cómo funciona básicamente. No necesitas Mindseeker para esto que te estoy diciendo. Mindseeker lo único que te va a hacer es automatizar el proceso.
Pero solamente estoy dando un tip en el cual nunca pongas el precio mínimo de la carta, porque el precio mínimo incluye cualquier copia. Si lo estás viendo, a menos que filtres por tu país y filtres por tus condiciones y por tus idiomas de tu carta, no va a darte el precio correcto. Tienes que hacer un trabajo manual que es bastante intenso, y es por eso que MineSeeker está ahí para ayudar a los jugadores. Para que no tengas que hacer esa mierda, solamente tener un número, agarras, copias y pegas el número y ya está, básicamente, a vender la carta, ¿ok? O sea, eso te va a hacer un precio mucho más, una manera de hacer un precio mucho más eficiente y mucho más automatizada, sobre todo si tienes miles de cartas, como por ejemplo soy yo el caso, que tengo miles de cartas que tengo que listar y evidentemente no quiero hacerlo uno por uno, me volvería majara. Una vez por semana te dan un número especializado, te dan unas alarmas si tienes algún problema de que está el precio muy barato o el precio muy caro, sobre todo el precio muy barato, te va a dar una alerta, etcétera, etcétera. Pero bueno, da igual, ves el vídeo aquí arriba, el vídeo que dejé anteriormente, y ya vas a poder ver cómo funciona la herramienta en acción. Y nada más, espero que os haya ayudado a intentar entender cómo vender un poco mejor las cartas. Y si os interesa un vídeo que discute básicamente lo mismo, pero con el idioma de la carta y el estado de la carta, la condición, el near mint, el Excel o lo que sea, déjalo en los comentarios, así como cualquier otra opinión que puedas tener sobre qué clase de vídeo quieres ver en el futuro de Finanzas MTG. Mientras tanto, a celebrar los 5 años de esta comunidad, que se cumplió el domingo anterior, el día 7 de julio, es donde publiqué mi primer vídeo, 7 de julio de 2019, donde se publiqué el primer vídeo, que lo vi el otro día y me dio bastante cringe, pero bueno, hace 5 años que estamos aquí en YouTube y la verdad es que fue una gran experiencia y espero que os haya gustado, os haya ayudado sobre todo a entender un poco mejor cómo valorar vuestras cartas de Magic, cómo ponerle precios a vuestras cartas de Magic y cómo mejorar en general la gestión de nuestro inventario. Muchas gracias de vuelta por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.